quisiéramos presentarles básicamente aspectos críticos frente a los modelos de 9001 y 14001. Quisiéramos ser mucho más extensos en el tema, pero entendemos que pues el tiempo con el que contamos debe orientarlo a temas críticos de la norma. Entonces, quisiéramos ver algunos temas asociados a planificación, temas de política, temas asociados con riesgos y oportunidades, que es de los temas más álgidos que tiene la norma en frentes de cambio. Vamos a ver una serie de temas particulares que tienen 9 como 14001 para efectos de poder orientar sus procesos de implementación. Aquí ustedes viendo cómo funciona el sistema de la estructura de alto nivel, y queremos presentarles esta estructura de alto nivel tiene un fenómeno de estructura de acordeón, es decir, cada referente, cada norma puede incluir tanto requisitos como pretenda o como quiera ser para efectos de operación. Sin embargo, lo que no puede ser es quitar. ¿Sí? Lo que es la estructura de alto nivel, esto es lo que determina la estructura de alto nivel. Y cuando uno revisa, por ejemplo, 14001, miren lo que pasa con sus asociados a inclusión de requisitos. Entonces, ella incluye pocos requisitos, al igual que 45001. Los cambios aquí en 14001 son similares en 45001, algunos más asociados a inclusión de peligros y riesgos que no están en aspectos ambientales, obviamente en 18 y 114. Cuando uno, por ejemplo, 91, miren lo que pasa. 91 es quizás la norma que más requisitos incluyó. Pero ustedes ven el capítulo 8, miren todo lo que aparece como nuevo. ¿Sí? Estructura de acordeón bastante amplia. Es decir, la inclusión de requisitos de 9001 tiene más o menos el mismo número de requisitos de la estructura de alto nivel. Entonces, para que encuentra que más o menos 9001 incluyó una nueva norma dentro de la norma. Lo vemos en términos de cantidad de requisitos. Aquí ven ustedes la estructura del PHBA, ya con la estructura de alto nivel que ustedes ya por eso no entramos a detallar en ella, porque el énfasis de la charla de hoy está asociada a temas específicos de inclusión frente a algunos de los requisitos que tienen tanto 9 como 14. Vamos a mirar un temita asociado con planificación. Y en planificación quisiéramos de claridad frente a temas asociados con el contexto. Recuerden que el contexto tiene dos propósitos en sistemas de gestión. El primero, desde el punto de vista de gestión, ustedes con base en identificación del contexto, la capacidad posterior de identificar riesgos y oportunidades. Es decir, yo en términos de gestión, a mí no me interesa hacer un listado ni de factores internos o externos, si ustedes lo quieren llamar debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas, o factores políticos, económicos, sociales, ambientales. No interesa en este momento la categorización que ustedes hagan. Lo que se busca en términos de gestión es cualquier identificación de contexto me permita establecer consideraciones asociadas a poder identificar las oportunidades que afectan el sistema y que por ende también puedan afectar a la organización. ¿De acuerdo? Es fundamental que lo tengan presente. No ocurre ningún motivo hacer un listado de cuestiones internas y externas que desde el punto de vista de gestión no les permita a ustedes identificar variables que pueden potenciar el sistema o afectarlo. ¿De acuerdo? Es fundamental que eso lo tengan presente. Quisiera un temita con respecto al tema de política. Política no cambió realmente en términos críticos. Sí, en 9001 incluyó un tema que es fundamental y que ustedes se encuentran ustedes ahí en ese slide que está en 4.1, pero también está en temas de política. En política, ¿qué menciona la norma? 9001, no lo tiene 14 de forma estructural. ¿Qué dice 9001? Dice que la política tiene que ser adecuada a las directrices estratégicas de la organización. ¿Qué le está diciendo con eso la norma? Política de calidad. No tenga tema de gestión con una orientación en política que no demuestre que está aportando, que sea adecuada a directrices estratégicas, no sirve. Entonces, mucho cuidado con eso, porque el tema de directrices estratégicas en sistemas de gestión se volvió un elemento crítico para los sistemas de gestión. Ustedes creo que lo han visto, lo han notado, lo han tenido en cuenta. Sistemas de gestión, que estructura de alto nivel, son sistemas de gestión estratégicos, porque buscan es
orientar o poder aportar a acciones estratégicas que tenga una organización. 2001 es muy claro en eso, porque les digo, tiene un requisito en la política que habla de eso. 14 no lo menciona de forma directa en la política. Como recuerden que el tema de política está muy orientada a temas de contexto, de política tanto en 9 como en 14, dice que será adecuada también al contexto de la organización. Entonces, si tenemos en cuenta que el tema de gestión es un elemento que aporta estrategia, es totalmente evidente pensar también. La política en 14, si bien no incluye consideraciones estratégicas, también debe ser un elemento que aporte a ella. ¿De acuerdo? Es fundamental que lo tengan presente. Realmente en 9001 cuando redactan la política. Fundamental. Ahora, ya he hecho muchas veces la pregunta de decir, entonces la política tiene que incluir condiciones de aporte de estrategia. No, dice que sea adecuada. Y que adecuada significa que yo tenga la capacidad de leerla, puedo identificar elementos que aporten a estrategia de organización. ¿Es claro? Es decir, por favor, mucho ojo cuando lean ustedes la norma. Detrás de la lectura de la norma de requisitos hay muchísima interpretación. Entonces, ojo con esa estructuración. Que dejarles como una buena práctica en términos de formulación de política. Bueno, presentarles o darles como orientación una posible herramienta para que ustedes puedan formular políticas de una mejor manera. 9001. Entonces voy a arrancar 9001 y después miramos 14. 9001 dice que la política debe incluir un compromiso de cumplir los requisitos del cliente. Cuando revisamos ese tema, y les puedo donar a ustedes, o no, pero puede familiar el siguiente ejemplo. Como la norma dice que debe incluir un compromiso de cumplir los requisitos del cliente, entonces yo política, ¿qué es lo que hago? Entonces digo, redacto la siguiente política. Soy empresa comercializadora de cualquier cosa, de lo que sea. Producto. Satisface las necesidades del cliente con competencia en procesos de mejora continua. De este tipo de políticas. Lo que sí la norma no fue eso, no fue entender ese tema. No orienta la política bajo esa orientación. Cuando la norma está diciendo que incluye un compromiso de cumplir requisitos del cliente, ¿qué es lo que está haciendo? Que la política debería tener incluidos las variables o los requisitos sobre los cuales se compromete a cumplir variables asociadas a productos o a servicios. Les presento aquí algo que se llama un árbol de gestión. Los árboles de gestión permiten especificar de manera muy clara características asociadas a productos o a servicios. Es un árbol para una empresa que fabrica galletas. Esto viene de una consideración de cada vida real, de una venezolana. Y esa empresa venezolana en los 80, 81 más o menos. La empresa en un garaje, físicamente en un garaje, con 2 hermanos, un par de sobrinos y unos amigos. Realmente eran 7 personas, un garaje. Empezaron a crear galletas. Ella dio tiempo. Mucho después empezó a entender que la creación de su empresa debía partir de lo que realmente necesitaban los clientes frente a características de producto. Cuando en el 94 la norma, empezó a corroborar que lo que estaba pensando era cierto. Y política dijo, yo estoy realmente por donde es. Entonces la señora lo que hizo fue esto. Dijo, miren, mi árbol de gestión, mis galletas tienen que cumplir estos requisitos. Los evaluó con los clientes, empezó a indagar hacia dónde debían estar orientados. Y lo que ustedes ven ahí son los requisitos de calidad de las galletas. Lo encuentran ustedes en verde, lo que ella estaba cumpliendo. Lo que encuentran en amarillo es lo que realmente no estaba en riesgo. Y lo que estaba en rojo no lo estaba ofreciendo. Miren lo que pasa cuando uno identifica características de gestión y variables de gestión de los requisitos asociados a un producto. Estas galletas debían cumplir esos requisitos. Lo que ya fue lo siguiente. Miren lo que pasa cuando uno identifica calidad en productos y los incluye dentro de la política. Lo subrayado lo que ven subrayado son los requisitos de calidad de las galletas. ¿Sí?
ya estaba orientado. Miren, pasa cuando uno dentro de la política incluye los requisitos. Resulta que la política no empieza a ser válida para cualquier organización. Yo la política no la puedo aplicar a una empresa de asesorías, ni tampoco una empresa que fabrica productos industriales. No me sirve, no me sirve. Cuando la norma les dijo a ustedes que incluyeron un compromiso de cumplir requisitos del cliente, era más o menos esto lo que pretendía hacer. Que cuando leyera la política, cualquier cliente que tuviera primer acercamiento como organización, leyera la política, pudiera entender si esos requisitos están en sintonía con lo que él estaba esperando. Ahora, miren, hay algo todavía muchísimo más interesante. Esto es anecdótico. Personas le hicieron una auditoría y certificar. Y el editor, adivinen qué fue lo que dijo. Dijo, muy buena política, es que no encuentro el compromiso de mejora continua. Y no, usted entendió lo que yo le dije cuando yo le di mi árbol de gestión que le estaba diciendo. Que te variables en verde, otras en amarillo y otras en rojo. ¿Qué me estaba ofreciendo? Variedad de productos y precios económicos. ¿Qué es lo que estoy diciendo en mi política? Que a partir de este momento voy a ofrecer variedad de productos y precios económicos. Eso no es un compromiso de mejora continua. El auditor no entendió eso. Puso la no conformidad. A partir de ese momento, esa señora nunca en la vida volvió a implementar sistemas de gestión certificados. Los tiene implementados, pero no certificados. Esta señora hoy en día tiene una empresa que tiene dentro de su empresa a más de 7 millones de personas. Tiene el mercado de dulces y galletas colmado completamente en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa. Están tratando de entrar al mercado asiático. El único que no entraba a África. Y duró más o menos en cerca de 40 años. Lo que preguntaron a la señora es cómo hizo para partir de un garaje y llegar a semejante empresa después de casi 40 años. Y ella dijo, mi éxito es este. Orientación de los requisitos y haberlas plasmado dentro del sistema de gestión. Porque no solamente a mí, sino a mis trabajadores entender qué era lo que tenía que controlar. Los clientes entendieron qué era lo que les estaba ofreciendo. Bueno, miren en 14001 cómo funciona. 14001 funciona exactamente igual. Entonces las políticas que hay en 14001 son muchas veces eso. Somos una empresa que transporta sustancias químicas o que transporta X o que fabrica productos, lo que sea, que protege el medio ambiente con personal competente y en procesos de mejora continua. Cuando digo que protege el medio ambiente para una organización, para un cliente. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede una política ser un poco más adecuada a esas consideraciones. Lo que usted dice el árbol de gestión. Entonces, prevención de la contaminación, que es una de las orientaciones que tiene 14001, dice protección de la contaminación, incluyendo la prevención de la contaminación. ¿Sí? Dice protección ambiental, incluyendo prevención de contaminación. Variables que están asociadas como intenciones del sistema. Esta empresa lo que hizo fue de traducir lo que significaba prevención de contaminación, lo que ustedes ven ahí. Y cuando aparecía el tema de obligaciones de cumplimiento, que es otra característica que está dentro de la política, la empresa dijo, listo, yo cumplí requisitos legales, pero me voy a centrar en aquellos que están asociados a suelo y a... Miren lo que pasa cuando se redacta una política con esas orientaciones en el plano ambiental. Cambia un poquitico, ¿sí? Es mucho más particular la política desde esa orientación. Eso les queremos manifestar, no es nuevo, esto ya estaba en la política, salvo el tema de directrices estratégicas, lo demás ya estaba. Pues empezaba a detectar que las prácticas comunes sobre las cuales redactan política se han tenido. Entonces quiero, de manera muy especial, queremos presentarles formas distintas de redactar políticas que realmente puedan demostrar utilidad para un cliente y para una organización. De lo que vimos en el 5.2. El tema tiene que ser adecuada al contexto, a propósito, y 1001 tiene directrices estratégicas. Esto no lo tiene 14001, ¿de acuerdo? Pero la adecuación al contexto es la que me asegura de cierta manera que el tema va a aportar a organización. Eso es lo que 9001 cuando incluye y 14 cuando incluyen contexto. Les está haciendo a las empresas aseguren que sus políticas de gestión tengan como marco de referencia al contexto, porque eso es lo que asegura que el sistema de gestión realmente va a aportar, va a ser adecuado a la organización. Este es el foco de la norma, ¿no es verdad? El foco de la norma que tiene. 2001 no tantos inconvenientes, les voy a decir por qué no tiene tantos inconvenientes con respecto a este tema. Lo tiene más 14 y lo tiene más 18. Por 14001 siempre ha abordado el esquema
esquema de la gestión del sistema a partir de riesgos. Es decir, los riesgos operacionales a partir de aspectos ambientales siempre ha sido el esquema de orientación del sistema. Luego, para 14 no es extraño que le empiecen a hablar de riesgos. De riesgos operativos, riesgos operacionales a partir de aspectos ambientales. Pero sí le enredan la vida un poquitico, ya lo miramos más adelante. Si la norma ya hablaba de riesgos y ahora incluyen un concepto de riesgo y oportunidad, entonces ¿dónde entra a jugar a diferenciarse los aspectos ambientales de los riesgos del sistema de gestión? Empieza a tener problemas. Veamos de 1001. Miren, este es un resumen que vamos de presentarlo en un mapa, en un diagrama de relación, los temas más importantes frente a la manera como se abordan riesgos y oportunidades en 9 y en 14.001. Puntilla que se los comenté cuando iniciamos. Acuérdense que la norma mencionó que el tema contexto desde el punto de vista de gestión tenía un propósito clarísimo y era poder identificar o poder tener elementos de entrada que me permitieran identificar riesgos y oportunidades. Por eso aparece el 4.1 y 4.2. 4.1 es contexto y 4.2 es partes interesadas. Ahora, algunos nos han hecho la pregunta de por qué la norma habla de partes interesadas y no deja únicamente contexto, ¿sí? Dentro del contexto realmente están las partes interesadas. Y es muy claro, lo que sucede en 4.1 como contexto define las variables del entorno que pueden afectar a la organización. Mientras que el 4.2 especifica los actores que están incluidos dentro de esas relaciones. ¿Sí claro el tema? Por eso aparece 4.1 y 4.2. El 4.1 involucra variables del medio, mientras que el 4.2 involucra variables asociadas con los actores que están relacionados dentro del contexto. ¿Sí? Por eso especifican esas dos consideraciones. Ahora, tomando en consideración que puedo tener riesgos de entorno por 4.1 y riesgos por actor, que es 4.2, la norma me dice, con base en esa orientación y qué riesgos y oportunidades. Tengan muy presente que 9001 no pide, ni 4001 pide implementar ISO 31000. No lo están pidiendo. No están pidiendo un sistema de gestión de estructura en riesgos. No lo está pidiendo. Está pidiendo lo mínimo necesario, que son dos variables, identifique y aborde. No está pidiendo más. Ni siquiera les está pidiendo que hagan un proceso de evaluación de riesgos o que proceso de valoración como lo tiene 31000. Tampoco lo está pidiendo. Lo que sucede es que yo identifico unos riesgos y los voy a abordar. Lo mínimo que yo esperaría, o una consideración importante es, pues tengo que pasar esos riesgos del contexto y partes interesadas por un filtro. ¿Cuáles esos que identifiqué realmente son susceptibles o no de tratamiento por el grado de impacto que puedan tener, por ejemplo? Entonces, si bien es cierto, 9 y 14 están pidiendo que haga un proceso de evaluación, muy probablemente las empresas van a tener que hacerlo para no tener un listado de 300 riesgos y irse con todos ellos para efectos de tratarlos en el sistema de gestión. ¿Sí? No lo pide la norma, tampoco lo pide. Incluso hemos visto ejemplos muy interesantes de pymes. Yo en personal ya vi ejemplos de pymes donde el tema de riesgos y oportunidades lo presentan en función de un listado de riesgos y unas X en los procesos asociados. ¿Y dónde está el tema de evaluación? ¿Cómo llegó usted a determinar esos temas? Buenísimo, la empresa de la alta dirección respondió y dijo, mira, yo hice un comité en el que hicimos una reunión con todos los de la alta dirección y con base en unos criterios internos que teníamos en la reunión, definimos que esos eran los riesgos. Es decir, evaluaron de manera esquemática, no hicieron una matriz, ni multiplicaron frecuencia por impacto o por severidad para determinar el nivel de riesgo. No, pero sí tuvieron en cuenta dentro de la reunión algunos aspectos claves organizacionales sobre los cuales ellos tomaron las decisiones. Está documentado. Sí. Matriz con la que comúnmente estamos esperando nosotros encontrar. Recuerden por favor un tema. Esta norma se volvió mucho más laxa en el tema de información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 9001 y que me hablan solamente en 5 partes de tener información documentada. Es decir, que tendría que demostrar a través de un documento que eso existe. Estamos hablando de políticas, objetivos, alcances, ¿qué tal? Y está hablando en el 7.5, que es información documentada donde me dice mantenga los procedimientos o la información que considere para efectos de operación. Es en las partes donde me aparece el término mantener.
significa que lo demás yo lo puedo establecer de otra manera. Estoy poniendo un ejemplo de cómo el tema de evaluación de riesgos no quedó documentado, entre comillas. Es decir, se estableció en una reunión de la alta dirección mandó una auditoría que los criterios que habían tenido en cuenta eran esos, no fueron relacionados en el acta, pero manifestó y que con base en esos criterios que ellos evaluaron, salen esos 15 riesgos. Es río. Esto ¿sí? Ahora, tampoco les estamos pidiendo que se vayan al otro extremo, que no documenten nada, ¿sí? Pero tengan la suficiente capacidad para determinar qué se quiere documentar y qué no, de vista de poder establecer un criterio de estandarización o no, ¿de acuerdo? Entonces ahí me sale el tema de riesgos y oportunidades. Lo importante en riesgos y oportunidades viene con lo que les vamos a presentar a continuación. Es lo más importante. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes toman el contexto y identifican unos riesgos que pueden estar asociados con el sistema de gestión? Que resulta o pueden tener ustedes, ahí sí discúlpenme la expresión, pueden incurrir en un riesgo adicional. Y pueden no diferenciar riesgos estratégicos, riesgos organizacionales, de los del sistema de gestión. Entonces, la norma me dice, mire, nosotros dentro del 6.1 les estamos dando unos criterios que deben tener en cuenta para saber cuáles de los riesgos que ustedes identificaron realmente son del sistema de gestión y cuáles no. Recuerden que tanto 9.001 como 14.001 dicen que identificar riesgos y oportunidades para asegurar o garantizar los resultados previstos del sistema de gestión. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cuáles son los resultados previstos en un sistema de gestión de calidad? Que uno debería preguntarse. Porque otras no lo tienen 9.001. 14.001 se habla de resultados previstos desde el punto de vista de gestión ambiental, sí lo habla. 9.001 no es directa. Evidentemente sí está incluido de manera indirecta en otros aspectos. Pero el resultado previsto en 9.001 básicamente son dos. Bueno, sí, una relación con un tercero, pero son dos. El primer resultado previsto y el más importante del sistema de gestión de calidad no es la satisfacción del cliente. Eso es un propósito, es un resultado previsto. Es decir, para la satisfacción del cliente tengo un punto intermedio, que es el que me asegura que sí haya satisfacción. Y el resultado previsto en un sistema de gestión de calidad es garantizar conformidad de productos y servicios. Primero, por garantizo conformidad de productos y servicios, adivinen qué va a pasar con el tema de satisfacción, se va a dar. Pero yo puedo decir que el resultado previsto es satisfacción del cliente. Por no trabajo directamente sobre la satisfacción. ¿Sí es claro? Yo trabajo sobre el producto o el servicio que entrega un cliente. El sistema de gestión no trabaja sobre la satisfacción del cliente. Es un propósito, es una intención que tiene. Que finalmente el sistema, con la conformidad de productos y servicios, luego asegure satisfacción del cliente. Claro el tema, espero que eso quede muy claro. Como lo tienen ustedes de manera muy precisa, van a empezar a identificar riesgos y oportunidades que tienen otra orientación distinta. Entonces, todo y oportunidad que pueda afectar o beneficiar el cumplimiento de requisitos del cliente es riesgo para el sistema. De contrario, no lo es. Ahora, tengo otro resultado previsto para el sistema y es cumplimiento de objetivos de calidad. Cualquier riesgo o oportunidad que afecte de manera positiva o negativa el cumplimiento de objetivos del sistema de gestión es riesgo para el sistema. Es un riesgo que debe estar incluido. Cualquier riesgo que no le impacte conformidad de producto y servicio y no le impacte al tema de objetivos del sistema de gestión no es un riesgo para el tema de gestión de calidad. Eso es un riesgo estratégico, es un riesgo organizacional que debe ser abordado desde otra perspectiva. Pero esa no es responsabilidad de la 9.001. Es que por favor esto lo tengan muy claro, porque el filtro que les pone a ustedes 9.001 y ahora miramos 14, para que empiecen ustedes a involucrar riesgos que no son de la injerencia directa de los sistemas de gestión. 14 tiene dos resultados previstos también. Uno menciona clarísimo 14.001 y es el tema de desempeño ambiental favorable. Es un resultado previsto. De ambiental favorable. Punto. Y el otro es que cumplimiento de objetivos del sistema de gestión. Cualquier riesgo de oportunidad que no impacte ni desempeño ambiental ni objetivos del sistema, pues no es riesgo del sistema de gestión. Puede ir por otro lado. ¿Sí? Es fundamental este tema. Ahora, en 14.001 aparece un elemento adicional que hace parte del contexto, pero aparece de manera muy clara dentro del tema, y es la condición ambiental. Las condiciones ambientales también pueden ocasionar riesgos y oportunidades, más riesgos que oportunidades. Un ejemplo, una condición ambiental típica que nosotros tenemos es el fenómeno de la niña y del niño. Cualquier posibilidad, cualquier criterio
sobre el cual yo establezca que pueden inundaciones, probablemente esas inundaciones me pueden afectar desde el punto de vista ambiental. Les pongo un ejemplo. Entonces, en el tema de sustancias químicas peligrosas, yo soy una empresa que transporta sustancias químicas peligrosas y el cliente mío, mire, yo lo contrato para que las transporte del sitio A al sitio B. Yo tengo en el sitio, para llegar al sitio A al sitio B, yo tengo un punto intermedio de eslabón, que es un punto de conferencia para poder transportar, distribuir en diferentes puntos, que es lo que se denomina técnicamente como un radar. Entonces, un bloque o una zona radar, que es la que llegan llegan directamente las sustancias, los productos o sustancias químicas peligrosas para que yo las distribuya. Que yo tengo a un par de metros, un metro, yo tengo un caudal de un río. Y a mí nunca se me ocurrió hacer mediciones de qué tanto ha crecido o no la corriente del río. Entonces yo siempre digo, ahí no pasa absolutamente nada. Pues resulta que con los cambios climáticos, pues sí puede darse, y yo puedo tener una inundación que sea a los límites de desborde del río, llegue directamente ese desborde del río a las instalaciones donde están mis sustancias químicas peligrosas, y vienen que entró a la bodega, arrasó con las sustancias químicas peligrosas y un impacto ambiental que yo no había contemplado. Porque solamente contaminó el suelo, sino también pudo haber contaminado agua con ese ente que se desbordó, con ese río, con ese caudal que se desbordó. ¿Eso es un riesgo en el sistema de gestión ambiental? Claro que sí. ¿Y por qué? Por una condición ambiental. Entonces, 14 también dice, revise si las condiciones ambientales también son susceptibles de convertirse en riesgo para el sistema de gestión. Si no, pues no lo pasa. Pero contémplelo, evalúelo, involúcrelo, ¿de acuerdo? Ese es el tema con respecto al tema de riesgos. Ahora, ¿dónde viene el problema con 14.001? Que 14.001 dice que los aspectos ambientales y obligaciones de cumplimiento pueden ocasionarse o pueden originarse también, o pueden relacionarse también riesgos y oportunidades. 14.001 no les está diciendo que los aspectos ambientales por sí mismos van a ser después posteriormente riesgos y oportunidades, que pueden ocasionarse riesgos y oportunidades. Con la de uno de las personas que trabajan en el comité en el 207 en ambiental, nos decía, la 14.004 tiene una manera de poder diferenciar hasta impactos realmente son o no son riesgos para el sistema de gestión. Entonces, lo que nos presenta acá en esta diapositiva, que esto es de la 14.004, la 2015, dice que ahí uno puede hacer una evaluación de riesgos en dos etapas, etapa 1 y etapa 2. ¿Cuál es el riesgo de etapa 1? El que comúnmente nosotros identificamos, que es el impacto ambiental. Entonces, tengo una actividad, tengo un aspecto ambiental asociado y tengo un impacto. Entonces, ¿qué eran los que ustedes ven ahí, impactos ambientales? Es el riesgo de etapa 1, que es el que comúnmente nosotros identificamos en 14. Pero no quiere ir un poquitico más allá de eso, porque entiende que el sistema también es estratégico y probablemente el solo impacto ambiental por sí mismo no podría tener o podría no tener relación directa con temas estratégicos de la organización. Entonces, plantea en 14.001 es, miren, si ustedes se dan cuenta, si ustedes están en 14.004, hace el riesgo etapa 2. ¿Y qué significa el riesgo etapa 2? Pues pensar las consecuencias del impacto ambiental. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una contaminación del suelo, segundo, que es el almacenamiento de combustible en caldera de tanques subterráneos, y tengo un impacto ambiental, que es el tema de contaminación de aguas subterráneas, yo debería pensar es cuáles son las consecuencias de materialice el impacto ambiental, es decir, que se contamine el agua, que se contamine el suelo. La respuesta a eso es, hombre, tengo uno directo que son multas, dos, que me tengo que pagar costos de limpieza para quitar, aparte de un tema de excavación o de negación de esas sustancias, me toca pagar para hacer una limpieza del suelo. Y pagar por eso significa que la organización tiene que desembolsar dinero que no estaba previsto para esas labores de limpieza o para pagar la multa. Entonces tenemos riesgos etapa 2. La multa es un riesgo ocasionado como consecuencia de un aspecto ambiental no controlado, que se tradujo en un impacto y ese impacto se tradujo en una multa o en un de limpieza, o bien incluso en pérdida reputacional. Les voy a poner un ejemplo con respecto a ese tema. Yo soy estación de servicio de gasolina y he sido tan de buenas que justo atrás mío hay un edificio de residencias, ¿sí? Normal donde está por personas el edificio.
un programa, un plan de preparación y respuesta ante emergencias. Entonces resulta que sí, yo tengo muy dado mi plan de emergencias y tengo una filtración de los tanques de combustible. Entonces lo detecto inmediatamente y activo el plan de emergencias. Entonces lo que hago, pues yo tengo una cuneta en la parte inferior del tanque de combustible que empieza a recibir las filtraciones que pueda tener. Pero por esa razón no me cuenta que el tanque también está dando filtraciones de otra perspectiva. Entonces no me cuenta que está dejando unas filtraciones diferentes que no están cubiertas por la cuneta. Me di cuenta de ese tema. Y resulta entonces que el combustible empezó a filtrarse por el suelo y llegó a los parqueados del edificio que está aledaño. Pues el problema no es que filtre únicamente combustible, porque eso se puede detectar. El problema es que se empieza a generar una serie de olores y de vapor y de gases dentro del parqueadero. Y resulta que los residentes del edificio, pues como la ciudad pues puede tener condiciones de inseguridad, le dicen a los niños, vea, juegue al parque del edificio o baja al parqueadero y juegue ahí. Monte bicicleta ahí o corre ahí. Pero no salir a la calle a montar bicicleta. Entonces los niños hacen caso y se bajan al parqueadero y montan bicicleta. Resulta que con el tiempo los niños empiezan a tener una afectación pulmonar y empieza a cuenta que efectivamente es por la inhalación de los gases tóxicos ocasionados por el combustible que se está filtrando en el parqueadero. Entonces, interesante. Entonces ya detectan eso, tan de malas el edificio, porque esto es que de la vida real, tan malas el edificio que ahí vivía una persona que tenía una alta influencia con medios de comunicación. ¿Qué fue lo que hizo? Que los medios de comunicación a decirle que sus hijos tenían una afección pulmonar porque la estación de servicio no había querido hacer absolutamente nada, que habían mandado derechos de petición, cartas, y la estación de servicio no había querido hacer absolutamente nada. Resulta la operación de servicio perteneciente a una firma de petróleo muy importante, pues cotiza en la bolsa. ¿Y en qué sucedió? Que esa noticia se publicó, se irradió por todos los medios de comunicación. Exactamente al par de días, pues acciones de esa empresa petrolera empezaron a bajar. Más o menos bajaron un 6%. Imagínense lo que le cuesta a una empresa petrolera que acciones bajen un 6% como consecuencia de una gestión ambiental no adecuada en una de sus estaciones de servicio. El riesgo que es entonces yo que adecuadamente el plan de emergencia frente a un tema de filtración de combustibles que genera un impacto ambiental que es contaminación del suelo y también un impacto ambiental que es un tema de afectación por olores a la comunidad. No me di cuenta de vaina, no lo traté. Pues el impacto ambiental por sí mismo podría en un primer momento no afectar al sistema de gestión, es decir, la contaminación del suelo por sí misma no afecta a la empresa. ¿Sí es claro el tema? No, ¿qué es lo que afecta qué es lo que afecta para efectos de empresa? Pues obviamente las multas que involucra el pago realmente por unos regímenes legales frente a temas de contaminación del suelo, y también de paso una multa o un tema de una demanda que me puede pagarle el edificio al lado, porque parte de los niños que tiene el edificio pues ya tienen afectaciones pulmonares que nunca habían antes y que fueron ocasionadas como consecuencia de la emanación de los vapores, ¿de acuerdo? Entonces es un ejemplo que les queremos presentar para que se dieran cuenta diferencia el riesgo en gestión ambiental. Puede derivarse de los efectos ambientales, como ustedes se están dando cuenta aquí. Puede tener derivación en otro tipo de variables distintas a aspectos ambientales. Por eso la norma dice que los riesgos y oportunidades pueden derivarse o estar asociados con aspectos y obligaciones de cumplimiento, pero no necesariamente es la única fuente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Capítulo 7, recursos. Aquí que les queremos comentar. Ojo con el 716, conocimiento de la organización. ¿Por qué me está pidiendo gestión de conocimiento? Grande. En gestión de conocimiento y conocimiento de la organización. Está pidiendo, en generales, que yo tenga un inventario de los conocimientos sobre los cuales se necesita que sean aplicados para garantizar conformidad de productos y de servicios. La operación de los procesos. Eso lo me está diciendo básicamente 9001. No me está pidiendo gestión de conocimiento. Esta diapositiva que les traigo a ustedes es de gestión de conocimiento. Gestión de conocimiento involucra básicamente la gestión sobre tres grandes capitales. Capital intelectual, que son personas. Capital racional, que genera como la empresa que tiene estructuras de relación con sus clientes y proveedores. Es decir, hay formación que me permite establecer a mí, mire, para llegar a este cliente, no hablarles sobre esta base, háblenle sobre esto. Es un conocimiento de la organización.
De tal manera que si se va a ese vendedor y llega otro, el que le tenga la capacidad de decirle, mire, los procesos de relacionamiento con este cliente son de esta manera. Hay que venderle de esta manera, de esta forma. Hay que llegarle primero con este tipo de productos y después le ofrecemos el grande que nos interesa, que es este. Pero nunca se le ocurra venderle el primero porque inmediatamente le cierra la puerta. ¿Sí? Eso es conocimiento, eso es gestión de conocimiento desde el punto de vista de capital relacional. Y el capital estructural es lo que tiene que ver con la forma de operación interna de la organización. La forma como yo produzco, la como yo distribuyo mis roles y responsabilidades, todo es capital estructural. No, el uno no me está pidiendo eso. Me está pidiendo es que administre o que gestione parte de esos capitales donde yo considere necesario. Que comparte de esos capitales, gestione y los ponga en beneficio de los procesos para asegurar conformidad de productos y para poder operar adecuadamente los procesos. ¿De acuerdo? Entonces hay una diferencia muy grande. El conocimiento lo que busca es que se involucre dentro del mapa estratégico. Cuenta, ahí hay incluidos directamente criterios estratégicos para hacer realmente esa orientación. Ahora es una pildorita para que quien lo quiera manejar. Quien quiera abordar o profundizar en gestión de conocimiento, hay una norma UNE, una norma española, que es 41.201. Creo que es del año 2008. Me disculpan porque en este momento no tengo claro el año, pero busca y por favor me confirma, es la 41.2001. 41, 2000, creo que es del 2008. Creo. Me están por acá que se fue el audio de un participante, para que me ayuden con ese tema desde China. Gracias. Esa norma les habla de gestión de conocimiento y les entre otras de estos temas. Entonces, por favor, no confundan gestión de conocimiento con conocimiento de la organización. El conocimiento de la organización es el primer eslabón para la gestión de conocimiento. Lo que ve en 9001 es los conocimientos por donde usted considere que están almacenados y pongas a disposición de quienes lo necesitan para que puedan operar y garantizar conformidad de productos y servicios y de procesos. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pidiendo de manera directa 9001. Gracias, amable Pedro. Sí, efectivamente. 8. Gracias. Ahí pueden ustedes encontrar información sobre gestión de conocimiento y les podría servir en determinado momento bien para configurar de mejor manera el tema de conocimiento de la organización. ¿Sí? Conocimiento organizacional. Por favor, no vayan a hacer gestión de conocimiento. Que se involucra, entre otras, hacer inventario de conocimientos. Involucra un esquema de relacionamiento entre partes interesadas, un de interacción de elementos de configuración, así se le denomina, poder determinar qué conocimientos necesito estanciar para asegurar características frente a las salidas del proceso o la conformidad de productos y servicios. Mejor dicho, eso es un tema muy amplio y no lo está pidiendo 9001. ¿De acuerdo? Quería presentar esto para que tengan clara la diferencia en esos temas. Cuando uno revisa el tema de conocimiento de la organización, ¿quién tiene la posibilidad, la oportunidad de hacerle una lectura a la ISO 9001, 711 hasta el 716? Se va a encontrar una frasecita al inicio muy interesante, y es más o menos esto. Los procesos de apoyo, el capítulo 7, tiene básicamente dos propósitos. Uno, cualquier proceso de soporte de apoyar la comunidad de productos y servicios y de apoyar la operación de los procesos. Cualquier proceso de soporte que no tenga esas características no debe ser incluido del sistema de gestión de calidad. Entonces, ponlo muy presente. Vean el 711 al 716 y van a encontrar esa frasecita repetida a lo largo de todos los requisitos. La norma dice más o menos apoyar la conformidad de productos y servicios y apoyar la operación de los procesos. Más o menos lo hablan en esos términos. Y verán lo interesante que trae la norma. Es información oculta que es muy interesante. Vamos por encima. La paso por encima. Y 9001 le está diciendo que tengan en cuenta ese filtro para ver cuando están configurando el sistema de gestión de calidad, ese proceso va o no va dentro del sistema. Pueden encontrar procesos o elementos de soporte de la organización
no necesariamente deben estar dentro del sistema de gestión de calidad. De manera muy clara. El conocimiento de la organización. Comunicación. Es que comunicación es la cenicienta del paseo. Comunicación. El tema de comunicación es cuando justamente hacen auditorías o les hacen auditorías, creo que generalmente les preguntan ¿qué medios se emplea para comunicar la información del sistema? Empezó por la pregunta que no era. Porque 2001 no les está pidiendo a ustedes, ni 14 les están pidiendo a ustedes medios de comunicación. Lo que están pidiendo es información. Ustedes auditen comunicación. Lo primero que deberían auditar al dueño de proceso es qué información relevante necesita usted comunicar para asegurar los objetivos del proceso y las salidas con especificaciones. Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacer. Si ustedes se dan cuenta, tanto 9 como 14, el primer literal que aparece en el 7.4, el literal A, dice qué comunicar. No dice cómo comunicar ni cuándo comunicar. Mucho ojo cuando en comunicación. Porque antes de preguntar por el medio, deben preguntar por la información que necesitan ustedes. Comunicar en el proceso que asegure que los requisitos del producto y del servicio y las variables del proceso se están cumpliendo, ¿de acuerdo? Es fundamental que entiendan la intención de la comunicación. La comunicación por eso es un medio, es recurso, porque yo necesito de la comunicación para informarle a las personas del proceso qué tienen que controlar y cómo lo tienen que controlar. Eso es lo que tienen que preguntar ustedes en información del capítulo de comunicación. Por favor, antes de preguntar medios, pregunten por la información que debe ser comunicada. ¿De acuerdo? Es fundamental, es un criterio de interpretación fuertísimo en la norma. Generalmente nosotros tendemos a creer que la comunicación es un requisito light, que es superficial. Que pregunte carteleras y volantes y uniones, que con eso ya cumple el tema de la comunicación. Ojo con eso. Parte de los inconvenientes en la operación del proceso y en la opción en un sistema HSQ radican en que la comunicación no fue clara. Es decir, radica en que la información que suministré a la persona que tenía que controlar un criterio en calidad o en ambiental no fue clara. Entonces dije a él, lea el procedimiento. Y resulta que la lectura del procedimiento no era la manera que tenía que comunicar el tema. Porque la información clave que tenía que saber la persona no la sabía por lectura del procedimiento, la sabía por aplicación. Tenía que habérsela dado en la máquina o obviamente en el software para que entendiera que lo que tenía que controlar era esto y de esa manera. Para que claro el tema de comunicación, por favor, que es fundamental. Tanto 9 como en 14 tiene exactamente el mismo criterio. Capítulo operación. La diferencia tan grande entre el control operacional en 14 y el control operacional en 9001. Es 6 veces más en 9001 que en 14. Por 14001 no amplió el control operacional. Recuerden que en 14001 el control operacional depende de los programas de gestión. Básicamente depende de eso. Ustedes no pueden hacer control operacional independiente de programas de gestión. Entonces planifican un sistema de gestión. El 622 habla de planes para lograr los objetivos. El 622 en 14001 se cumple con programas de gestión. Programas de gestión. Y lo que hacen después es que toman el programa de gestión y bajan a la operación. Es el control operacional. ¿Por qué 14 tiene más requisitos en control operacional? Porque recuerden que el énfasis de la operación en un sistema de gestión ambiental lo determinan los requisitos legales. Un requisito legal les está determinando a ustedes una variable de control operacional. Por eso 14001 no involucra más requisitos en temas de control operacional. Por legislación ambiental en los países es terriblemente diversa. Y donde 14 le diga a un país que tiene que aplicar un control operacional X y va a no ver la legislación en otro país y ese control operacional no sea de ley, tenemos problemas. Por 14001 tuvo que dejar tan amplio el requisito. Control operacional, vuelvo y repito, depende del marco legal de cada país. ¿De acuerdo? Tan grande el requisito. No tan tantos requisitos como sí los trae 9001. Este 851 en 9001. Interpretación fuertísimo. Aparte una serie de variables asociadas
como por ejemplo el tema de riesgo, el prevenir errores humanos, eso es hablar de riesgo. Pero lo importante es cuál es el énfasis del control operacional en 9001. ¿Hacia dónde debería yo centrar el control operacional en 9001? Miren lo importante que es. Miren, la OLEA me está hablando de métodos, es decir, el requisito A me está diciendo que controle los métodos, el requisito B que controle métodos, el requisito C que controle métodos. Aquí ya aparece medio ambiente y maquinaria en el D. El E me está hablando de mano de obra, el F de métodos y el G de mano de obra y el H de métodos. Resulta la operación, el énfasis del control operacional en temas de gestión de calidad está orientado hacia los métodos, maquinaria ni a mano de obra. No estoy diciendo que no exista, pero el propósito del control operacional en 9001 es que ustedes orienten hacia los métodos operacionales y que centren una menor proporción del control operacional hacia maquinaria y mano de obra, y materiales y todo lo demás, ¿de acuerdo? Es un criterio de interpretación fuertísimo que trae la norma. Entonces, por favor, nunca lo vayan a olvidar. Capítulo 1, ¿qué trae en control operacional? Miren, es fundamental. Cuando ustedes revisan el 8.1, esos que aparecen en verde, les dice a ustedes la orientación que el control operacional debería orientarse hacia criterios de ecodiseño, donde sea aplicable. No todos lo pueden aplicar, pero 14.001, cuando abarca la perspectiva de ciclo de vida, les está diciendo, sáquese de las barreras de las 4 paredes de la empresa y piense que usted puede relacionarse con terceros de ahí para arriba y terceros de ahí para abajo. Es decir, yo como 14.001 y mi empresa debería pensar si puedo tener esquemas de relación con proveedores que me suministren materias primas que aspectos de gestión ambiental puedan ser biodegradables. O si me va a suministrar un producto, que el producto me lo entregue sin empaques, que el producto se pueda autoproteger, o que determine una manera sobre la cual me entrega sin necesidad de darme plásticos, pulpa molada, cajas de cartón, porque es un residuo, y el que va a tener que hacer la gestión ambiental sobre ese residuo soy yo. O pensar de puertas después de entrega del producto, pensar que yo tengo un usuario, y al usuario yo lo puedo educar, lo puedo capacitar, lo puedo instruir. Entonces puedo incluir en mi producto las orientaciones sobre la disposición final. Decirle, mire, en Colombia los computadores pueden estar en estos centros de acopios que traen las grandes cadenas. Por el Éxito, Carrefour y cualquiera. Tienen centros de acopio que recogen, por ejemplo, las impresoras y que recogen los computadores y los televisores dañados. Entonces, por dirigen estas direcciones. En gestión ambiental, recuerden que yo tengo yo puedo tener dos tipos de control general. Yo puedo tener control directo o puedo tener un grado de influencia o un grado de control. El control por el que yo sí puedo establecer criterios de operación y cuáles depende el resultado. Pero el control determinado sobre la influencia no depende de mí. La influencia es que yo pueda determinar variables para que ese tercero pueda dar sus controles de la manera como yo espero que lo haga. Entonces yo al usuario no lo puedo obligar a que disponga el televisor una vez se le dañe, pero sí lo puedo educar y lo puedo informar para que sepa que cuando el televisor se le dañe, lo voy a entregar a unos centros de acopio. Eso es grado de influencia. Lo que estoy diciendo 14.001 en perspectiva de ciclo de vida es todo eso. A lo largo de toda la cadena del producto o del servicio, ¿dónde podría usted controlar o intervenir para que impactos ambientales puedan reducirse? Por eso es que ustedes cuando ven literal A, miren, controles para abordaje de requisitos ambientales en el diseño, hablando de ecodiseño. No uno que implementen ecodiseño, pero que piensen que quienes tengan la responsabilidad del diseño en producto, revisen la posibilidad de incluir criterios ambientales en él. Es decir, si podemos reducir el número de láminas para producir la caja, por ejemplo. Y si el diseño puede ser lo suficientemente versátil para que cuando yo por un troquelado saque el número de cajas que sean por lámina, que el número del desperdicio sea lo menor posible. Que el niño piense en el menor desperdicio posible para que el producto genere la menor cantidad de residuos sólidos asociados. ¿Sí? Este es el énfasis de 14.001, tratar el control operacional desde el punto de vista del diseño del producto. Entonces aquí también empiezo a abordar el control operacional. El control operacional en 14 no lo abordo únicamente durante la prestación, sino también desde el diseño. Pues habla de ecodiseño, ¿de acuerdo? Es fundamental ese tema de interpretación en 14.001. Entonces no lo tenía, antes no hablaba de eso.
Listo, 8. Estos 10 minuticos, 2 temitas, no menos. Evaluación del desempeño. Aquí el de 9001, versión anterior, que ya conocía 9001, versus 2008, se van a dar cuenta de esta maravillosa información que ojalá se las hubieran ustedes presentado antes, pero si no se las presentaron, igual sigue siendo válida. Este es el esquema que pretenden tanto 9 como 14001. Esto les voy a presentar, aunque de 9001 para 14001. El seguimiento y medición en un sistema de gestión. Entonces, en 9001, ¿de dónde proviene la información más importante? Pues del cliente. ¿Sí? El cliente me da la información más importante. Ahora, para que la información sea favorable, es decir, si el cliente me dice que el sistema y que el producto es una maravilla, se supone que para que esa información sea favorable, dentro de otra información que está por debajo de la del cliente, que es la del sistema. Es decir, si el sistema arroja información favorable, se supone que automáticamente el cliente, cuando yo le pregunte en una encuesta o en otro mecanismo, ¿cumplí o no cumplí? Entonces, él me va a, si me dice que es favorable, debería esperar que el cliente respondiera, oiga, sí, una maravilla el producto, las entregas 1A, el servicio 1A. Entonces, las dos informaciones son consistentes. ¿Qué característica tiene información de cliente y sistema? Del mismo lenguaje. Está hablando en función del producto y del servicio. Solamente que el sistema está hablando desde el punto de vista interno y el cliente está hablando desde el punto de vista externo. Y la gran diferencia entre información del sistema y cliente es que el sistema arroja información muy detallada, mientras que la información del cliente arroja información muy general. Por hago encuestas de percepción, yo no hago 500 preguntas, ni 5, ni 15, ni 45. Hago 10 a lo sumo. Entonces, la información es muy general, mientras que cuando yo evalúo la información del sistema, tengo muchísimas fuentes de información. Y puedo tomar y puedo concluir sobre múltiples fuentes y muchísimos datos que son interrelacionados. Ahora, para que la información del sistema sea coherente y sea favorable, depende que está al interior del sistema, que es los procesos. Si los procesos operan de manera consistente, el sistema opera de manera consistente y el cliente me va a decir que soy una maravilla. Entonces se dan cuenta, esa información está interrelacionada. Yo no puedo separar información de sistema de procesos. Yo no puedo separar información de cliente de procesos, porque dependen de él. El cliente depende de lo que hagan los procesos. El cliente depende, la información del cliente depende de lo que el sistema haga. Lo opera para mostrar conformidad de productos y servicios. ¿Sí? Vamos a lo mismo. Se demuestra que hay conformidad de productos y servicios es porque los procesos funcionaron bien, el sistema funcionó bien y el cliente viene, ¿qué me va a decir? Que efectivamente funcionó perfectamente. ¿Sí? La norma. La decisión. No debería centrarme única y exclusivamente no en conformidad. Debería también tratar de abordar esquemas asociados con la desviación. ¿Qué significa eso? Que yo les digo a ustedes que el 90% de las entregas son oportunas, que estoy haciendo también de manera automática. ¿Qué por ciento de ellas tienen desviación? La norma es, está abordando usted el tema de conformidad, también evalúe de medida el tema de desviación. Se centra únicamente en cumplimiento, puede con el tiempo el 90% se le convierta a 88, 87, 86 y 85. Y cuando se dé cuenta, resulta que ya tiene usted desbordado el tema de desviación y no se dio cuenta por ningún lado. Entonces, la dice, para quienes correspondan, no todos tendrían que evaluarlo, ¿sí? No todos tendrían que evaluarlo, pero se sugiere que cuando yo hago un proceso de edición, evalúe cumplimiento y evalúe desviación, ¿sí? ¿Claro? Totalmente relacionado. Se incrementa la relación, la conformidad de productos, se reduce la conformidad de procesos, se reduce la conformidad de sistema y se reduce la conformidad para el cliente. ¿De acuerdo? Totalmente amarrados. Ahora presentar lo que significa esto para efectos de la norma. Edición 2008. ¿Para qué interesante del criterio de seguimiento y medición? ¿Qué significa 821? Sistema, ¿qué significa 822? ¿Qué es auditoría? Pro significa 823, producto significa 824 y desviación, ¿qué significa 83? Más claro porque la anterior norma tenía el orden que tenía. Es que es estructural. Lo que pasa es que no la detectamos, no es tan fácil de detectar.
Lo que les está diciendo lo que les decía 9001-2008 es que el seguimiento y medición es integral, no puede ser de manera separada. Yo no puedo medir procesos independientes de desviación, yo no puedo medir sistema por fuera de procesos, yo no puedo medir cliente independiente del sistema. Yo tendría que comparar esos datos para mirar si el sistema arroja información coherente, tomar decisiones de carácter integral. ¿Sí? Interesante. Aquí hay un ejemplo de indicadores en el ramo ambiental. Miren aparte tipos de indicadores que se miden de derecha a izquierda. Primero yo voy a medir indicadores de situación ambiental que son de diagnóstico. Es decir, yo voy a montar una planta, lo primero que yo tengo que hacer es cuáles son las condiciones del entorno cuando yo estoy antes de montar la planta. Porque niveles de contaminación yo los tendría que detectar antes de montar esa planta para que cuando mida pueda detectar qué medida yo estoy participando en el grado de contaminación. ¿Sí? Para que pues yo no crea que toda la contaminación es por culpa mía. Eso de situación medioambiental que rara vez se hacen. Luego vienen los indicadores de gestión, que son los sobre los cuales el sistema puede operar. Entonces acá es el tema de competencia del personal, el tema de cumplimiento legal, en otra serie de indicadores, por ejemplo, un tema de incumplimiento frente a la implementación del sistema, que permite realmente que los últimos indicadores, los más importantes funciones, que son los de comportamiento ambiental, son los de desempeño ambiental. Entonces, los indicadores frente a emisiones ambientales, generación de residuos, generación de efluentes, el tema frente a impacto social si lo llegase a tener. Entonces, esos son los últimos. Pero la lectura en la medición, sea como lo acabamos de ver, primero indicadores de comportamiento ambiental, luego los de gestión ambiental y por último mido los de operación ambiental. ¿Sí? Les quiero presentar aquí la revisión por la dirección. ¿Sí? ¿Qué es la revisión por la dirección? Entradas y salidas. ¿Sí? De eso el 9.3. Entradas para revisión por la dirección y salidas. De no me está hablando. ¿Sí? De cómo proceso las entradas para generar las salidas. ¿Qué no lo hace en la norma? Porque la norma entendió que la revisión por la dirección es un elemento netamente estratégico. La forma como procese las entradas cada organización puede ser diferente. Ahora, ya que los sistemas de gestión son netamente estratégicos, ¿yo qué debería incluir en medio de esos dos? Pues es lo estratégico de la organización. Voy diciendo que el sistema de gestión de calidad ambiental aporta en estrategia, ¿dónde debería haber eso? En la revisión por la dirección. Luego, si yo necesito evaluar qué tanto grado de aporte determinó el sistema de gestión de calidad ambiental, lo primero que debería hacer es poner mi modelo estratégico en medio de las entradas y salidas a mirar cómo se han procesado. Esto es un modelo Canvas. Un modelo Canvas que es un modelo estratégico. Es un modelo, infortunadamente, pues el tiempo no nos da para explicarse el modelo, pero consúltenlo, es muy interesante. Variables estratégicas muy importantes. Estas empresas que ustedes de pronto no conocen, lo tienen. Skype fue la primera empresa que montó un modelo Canvas y tuvo su auge durante unos 5 o 6 años. ¿Sí? Que todos usábamos Skype. ¿Qué le sucedió? Que no actualizó su modelo Canvas y cogió, por ejemplo, WhatsApp y se lo llevó por encima. Hoy también lo tiene Google, Apple. Aquí en Colombia, ¿quiénes lo tienen? Corona, Carvajal, lo tiene la ARL Positiva, que es una entidad del Estado. Y más o menos unas 45 pymes aquí en Bogotá lo tienen implementado. Porque se dan cuenta esas 9 variables, las que quiere organización. Cualquiera de esas tiene esas 9 variables del modelo Canvas. ¿Qué hace uno? Revisión por la dirección. Entonces, pone el modelo estratégico y miren lo que hace. Los requisitos de gestión de la organización. Y también lo que hace es, miren, yo lo que involucro las entradas para revisión por la dirección de este componente. Entonces, para la revisión por la dirección, todos los elementos de entrada a revisión por la dirección están asociados a alguna variable, a algún elemento del Canvas. ¿Eso qué me permite evaluar? Yo dije que yo tenía un temita asociado con proveedores y cojo y evalúo los proveedores y resulta que eso está dentro de asociaciones clave y me doy cuenta que por culpa de proveedores estoy generando más costos con resultado directo del sistema.
el sistema de gestión de calidad ambiental no está aportando a la estrategia porque está generando costos asociados por culpa de proveedores que no sirven para nada. Entonces, la gestión de proveedores le está una variable estratégica de la organización. Entonces, cuando yo mido desde el punto de vista de gestión, ya una evaluación y reevaluación de proveedores, y me doy cuenta que los proveedores que estoy evaluando tienen un puntaje muy bajo, la primera conclusión es decir, mire, vamos a tener que hacer una renovación de proveedores. El mecanismo que estamos haciendo para seleccionarlos no es el adecuado, o cosa distinta de eso, ¿de acuerdo? Eso es una manera de ver la revisión por la dirección desde otra perspectiva totalmente diferente. Último, mejora. El test ten en cuenta dos variables. Yo analizo las causas de un problema, las tienen dos temas asociados. Cuando yo causas, la primera justificación de análisis de causa no es tener el plan, como está aquí. Yo trazo inicialmente para causar el plan de acción de acuerdo a las causas que determiné. No, es para determinar pertinencia. Es decir, cuando analizo causas puedo tomar dos salidas. Puedo aplicar una acción correctiva o una acción preventiva o por una corrección. Pero quien me determina qué tipo de acción debo determinar es el análisis de causa. Nos creemos que cuando nos levantan una no conformidad en la autoría, inmediatamente tenemos que hacer una acción correctiva. Mentira. Mentira. Porque cuando me sale una no conformidad de estas, entonces me levanta una no conformidad que las versiones de los documentos no corresponden. De un documento no corresponde, la versión no corresponde. Y se levanto por el tema de control de registros, es decir, por el 7.5, por información documentada se la levanto. Y entonces analizo las causas y digo, mire, ¿por qué es que no son documentos? Y empiezo a revisar el grado de impacto de esa condición. Oiga, ¿qué impacto tuve por ese documento desactualizado? El impacto fue ninguno. ¿Qué tanto me sucede a mí que se desactualizan los documentos? Entonces, ¿qué me sucede en 5 años? Entonces, la pregunta que les hago yo a ustedes es, ¿tiene sentido que yo levante una acción correctiva para un problema que no es de impacto y no es recurrente? Ninguna. ¿Qué debo haber levantado ahí? O ser una corrección, no acción correctiva. Entonces, con el tema del análisis de causa, la primera condición de movimiento frente a análisis de causa es determinar pertinencia, no ejecutar los planes de acción. Ojo con eso en acciones, y eso se los dice el capítulo 10. Eso es muy claro y se los dice. Evaluar la pertinencia de tomar acciones frente, creo que se los dice en 10.2, el B, si no estoy mal. Pero bien, por favor, porque en este momento las estudio en el requisito no la tengo muy clara. Pero en el capítulo 10 de mejora se los dice con la información de entrada que la norma les está dando para que ustedes puedan tomar decisiones frente a lo que están haciendo. Acuerdo con la intención del requisito. Lo que les hemos presentado a ustedes a lo largo de esta hora ha sido la intención del requisito. En mejora no se les olvide que el análisis de causa primero determina pertinencia y después me contribuye a determinar el plan de acción. ¿De acuerdo? Pues queríamos presentar. Esto fue mi curso de sistemas de gestión integrados. Espero que les haya servido. Vuelves a la diapositiva de los requisitos. Zaira, ¿a cuál te refieres exactamente? ¿A refieres para yo poderla? Porque no entiendo. Quisiera que me precisaras más la pregunta. Porque pues las diapositivas hablan de requisitos. Ah, Canvas, perfecto. De esta una manera, como si yo tengo un modelo estratégico, cómo relacionar los requisitos de la norma dentro del modelo estratégico. Es decir, cómo adecuar la norma a la estrategia y no al contrario. No adecuar la estrategia a la norma. ¿Sí? Mostrarles que todos estratégicos que sobre los cuales se puede adaptar la norma sin ningún problema. Aquí está 18.001, 14 y 9.001 dentro de un modelo Canvas. Ahí están. ¿Sí? Ahí. Preguntas, inquietudes, quejas o derechos de petición tengan por ahí.
esto a inconvenientes si alguno de ustedes lo tiene. Se debe determinar la desviación en función de las metas o los resultados obtenidos. Recuerda que, gracias por tu pregunta, cuando uno determina objetivos, en este caso, por ejemplo, de procesos, tenemos un inconveniente, y es los objetivos no está incluido algo que se denomina las características de gestión. ¿Qué significa característica de gestión? Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a poner en el caso María Teresa, voy a ponerte un ejemplo. Una cosa que yo diga que el objetivo del proceso de compras es garantizar, asegurar que los productos e insumos comprados cumplan especificaciones. ¿Sí? Pero distinta es que diga que el proceso de compras tiene un objetivo que es garantizar o asegurar que los productos e insumos comprados cumplan especificaciones y en el tiempo acordado. Yo voy a hacer un proceso de medición, yo voy a hacer medición sobre las características de gestión. Cuando quieras medir desviación, tú debes medir el incumplimiento frente a las características de gestión. Eso es uno en desviación. La desviación te dice ahí qué tanto estás por fuera del cumplimiento que estableciste. Si dije que era un 90% de las entregas en cumplimiento y tiene 85%, tiene un 15% de desviación. En términos generales tienes un 15% de desviación. Solo tú pusiste como meta 90 y no 100. Los números reales tienen un 5% de desviación frente a esa característica, ¿sí? Entonces, ten mucho cuidado cuando estableces el tema de desviación, porque desviación en 9001 no únicamente y en 14, en 9001 no aplica únicamente a las salidas no conformes. Aplica el incumplimiento de los resultados previstos. Es una desviación. Y todos los procesos tienen resultados previstos. El resultado previsto de cualquier proceso es cumplir las metas establecidas. Eso es una desviación ya. Eso es una desviación. Entonces tengan mucho cuidado cuando determinas esa característica. Los procesos tienen desviación. Por todos los procesos en el capítulo 10 de mejora hablan de no conformidad. 14.1 habla de no conformidad y también lo habla en 9.001. Las no conformidades son desviaciones. ¿Sí? Son desviaciones. Aquí es una nueva inquietud, me dice que si las salidas no conformes aplicarían a los procesos de apoyo. No. Recuerden que las salidas no conformes aplican a características que puedan crear desviaciones en el producto o en el servicio. En otras palabras, a quienes les aplicaría de manera directa las salidas no conformes a los misionarios. De pronto uno apoyo que le pueda aplicar, de pronto, por ejemplo, compras, porque compras se encarga de asegurar la materia prima o el insumo. Entonces, si compra lo que no es, pues llegan a prestación y no va a cumplir. Entonces, compras, aunque puede ser un proceso de apoyo, a compras le podría aplicar el tema de salida no conforme. Entonces, ¿puede haber procesos de apoyo que aplique salida no conforme? Sí, siempre y cuando ellos tengan relación directa con las características del producto o del servicio. Si no tienen relación directa, no tienen salida no conforme. ¿De acuerdo? A ver, hay una pregunta. Uy, Dios mío, nosotros hemos definido los temas o conocimientos que requiere cada cargo para desempeñarse y lograr la conformidad de servicio. Es un libro específico. ¿Es válido o debo tener adicionalmente un repositorio sobre el cual podamos acceder a consultarlos? La porque hay información que se transmite normalmente por experiencia, pero no se tiene un soporte documentado. Gracias por tu pregunta. Lo que ya no es preventivas porque no se usa. No es que no se use. Sí, pero ya te doy respuesta a eso, Xiomara. Responde primero esta pregunta. Virgen Santísima, esto está lleno de preguntas. Ya, ¿qué es lo que sucede? Lo importante aquí no es que tú tengas un listado con conocimientos clave. Lo importante aquí es que tú puedas saber dónde se pueden acceder a ellos para efectos de consulta. Y puede ser muy válido que parte de los documentos, que parte de los conocimientos estén en conocimiento tácito, es decir, estén en la cabeza de las personas. Es claro que sí, lo que pasa es que tienes un alto nivel de riesgo. Porque puedes decir que un conocimiento X, que es por ejemplo la calibración o el manejo de las presiones del dispositivo X. El manejo de las presiones, como es tan complejo y tan variable, pues el procedimiento tiene incluidos unos parámetros de preparación claves. Pero las desviaciones o los inconvenientes, cuando eso no funciona, no están documentados porque son múltiples. Entonces, ¿ese conocimiento dónde está? El conocimiento frente al manejo de las desviaciones, el manejo de las presiones del equipo, tiene fulano de tal. Tiene el operario alfa, Y o X. Él tiene ese conocimiento. Nosotros
como hemos documentado parte de ese conocimiento, pero mucho otro lo tiene este personaje. ¿Es válido decirlo? Claro que sí, es válido. Porque conocimiento, ¿cuál es el riesgo de eso? Que esa mañana se va esa persona, ese conocimiento se fue con él. Lo 9001, eso no sucede. Por la gran mayoría del conocimiento para un sistema de gestión está en la cabeza de las personas. Estoy muy claro con ustedes. La mayoría de los procedimientos que están documentados no tienen información crítica para efectos de operación. ¿Por qué es crítico para efectos de operación? La gente se queda con él. Porque es salvavidas, es su colchón de seguridad. Porque es la única manera en la que se vuelven indispensables para una organización. Entonces, yo me pongo a todo el conocimiento que tengo, el día de mañana adivinen qué me pueden decir. Carlitos, muchísimas gracias, tú eres muy gentil y muy amable, pero pues ya creo que cumpliste su ciclo en esta organización. Entonces muchas personas guardan ese conocimiento y cuando necesitan, pues saben qué hacen. Claro, es mucho gusto le ayudo, dígame en dónde está, se soluciona el problema. Entonces, indispensables frente a los inconvenientes. Entonces, no tiene ningún problema. Entonces, crea verbal, pero que se identifique y él no tiene, ¿sí? ¿De acuerdo, Yasmín? Lo puedes hacer, porque yo puedo también tener documentado todo, es el ideal. Pero mucho conocimiento del que está en la organización, ese know-how, mucho del know-how está a cabeza de las personas. Muchos de ellos no lo van a documentar. Les dicen ustedes que lo documenten, ellos lo documentan con cierta desviación, ¿sí? O lo documentan en términos de manera general. De tal manera que cuando una persona lea ese criterio, ¿qué va a pasar? Dicen, no, pues que esto quedó muy general. Ah, pues madre, vaya y pregúntele a Carlos entonces, ¿sí? Porque es muy difícil ese tema. Creo que haya solucionado la pregunta, Yasmín. Ahora, ¿por qué ya no hay acciones preventivas? No, no es que no hay acciones preventivas. Lo que pasa en 9001, como habla de pensamiento basado en riesgo, corta el riesgo en un sistema de gestión con acciones preventivas. ¿Sí? Con acciones preventivas. Cuando tú abordas un riesgo que te dice capítulo 1 y el 1 te dice que lo abordes, que lo apliques, que apliques los controles operacionales de acuerdo al riesgo identificado, ahí estás abordando acciones preventivas. Porque la norma quitó ese término que entendió que la prevención es un criterio transversal a lo largo de todo el sistema. Entonces lo que hizo fue darle una importancia grandísima a las acciones preventivas. Las bajó desde el esquema de mejora únicamente y las identificó desde el esquema de planificación. Por eso es que no tiene ya la norma acciones preventivas, porque el pensamiento basado en riesgo es transversal a lo largo de toda la norma. Tú estás haciendo acciones preventivas a lo largo de toda la norma cuando abordas riesgos y oportunidades. ¿Es claro? ¿Sí? Entonces, si el procedimiento lo tienen con acciones correctivas y preventivas y lo quieren mantener, lo pueden mantener. ¿Qué es lo que deberían hacer? Que cuantifican un riesgo o una oportunidad, con esa metodología que identificaron para acciones preventivas, la apliquen directamente cuando identificaron riesgos y oportunidades. Eso es lo que deberían hacer. Cogía y aplicarla desde el primer momento. ¿Sí? Doris, está contigo, pero pues el tema se sale de todo mi resorte porque no sé cuál es el problema que tengas con el tema del audio. Discúlpanos, por favor. Tere, al montar una no conformidad, ¿puedo determinar si hará corrección o acción correctiva? ¿Debe realizar el análisis de causa? No, porque tú como auditor redacta la no conformidad. No depende que se haga una acción correctiva. ¿Quién lo hace? La persona responsable por la gestión de la acción, ¿sí? Tú como auditor no lo haces porque no conoces. A profundizar el proceso. Luego no puedes decirle al proceso, se levanto como acción correctiva y de una vez. No. ¿Quiénes son los únicos que sí lo hacen? Por criterio operacional, los auditores de certificación. Porque están determinando es un incumplimiento del requisito. Que es mayor o menor impacto al ente certificador no le importa. ¿Sí soy claro? Se detectó un incumplimiento del requisito. Punto. Para la organización, sea el incumplimiento del requisito de alto impacto o de menor impacto, eso al ente certificador no le importa. Por eso el ente certificador la levante de una vez con una no conformidad, para que una acción correctiva. ¿Sí? De una. Auditoría interna, eso debe ser así. Pues tú levantas el hallazgo, hay una conformidad, pero la acción lo establece quien recibe la no conformidad. Justifica porque con el análisis de causas lo que necesita hacer es una corrección y no una acción correctiva. Ahora hay que ser muy juiciosos en el análisis de causa, que si lo hago para acomodar, que pase de una acción correctiva a una corrección,
Entonces el problema se vuelve mayor. ¿De acuerdo? La prestación de un servicio. Evidentemente, si la validación la hace el cliente, es lo más claro de la validación, es precisamente hacer una serie de preguntas al cliente sobre el servicio. ¿Sí? Que pre 5 o 6 variables del servicio y que te responda si hubo o no hubo cumplimiento frente a ellas. Si no hubo cumplimiento, pues evidentemente el tema de validación te está demostrando que no tienes la capacidad para cumplir los requisitos previstos. ¿Sí? Entonces, el tema de visitas a la parte interesada que está recibiendo el servicio es, por ejemplo, una validación. Tipo de encuesta o una entrevista o un focus group o alguna cosa de esas, pues eso se puede demostrar, ¿sí? Eso es implementar de esa manera. Pero creo que eso ya lo estás haciendo, ¿sí? Que eso ya lo debes estar haciendo tú. Solo a los productos de cara, no. No, el proceso tiene desviación. Cualquier proceso, por ejemplo, talento humano no tiene cara directa frente a la prestación del servicio. Resulta que talento humano responde por el tema de las competencias. Y si yo detecto que las competencias, el proceso de realizar competencias no eficaz, desarrollo humano ya tiene una desviación. Y no es eficaz frente al aseguramiento de las competencias de las personas. Casi nada, pues. ¿Sí? Ahí tiene una desviación. Lo deberían trabajar desde el punto de vista del indicador que tengan para ello. Así como el tema de capacitación o contratación. Hay una serie de objetivos que se plantean. ¿Y cuál desviación frente a esos objetivos debería ser abordado? Como desviación, ¿sí? Como desviación. ¿Mm? Podría ser una acción correctiva, por ejemplo. Si la acción es crítica, puede ser una acción correctiva. O podría tratar otra serie de mecanismos distintos, o incluso puedo identificar riesgos en el proceso. Les digo que acuérdense que los riesgos de los que habla 9001 son para que se apliquen a todos los procesos. Dice que los riesgos a los cuales se les debe aplicar ese criterio de abordaje son aquellos a quienes, después de haber identificado el riesgo de oportunidad desde el punto de vista estratégico, cuando hago el despliegue, cae parte de la acción. Entonces, a ellos les dicto o les hizo el tema de riesgo y oportunidad. Pero a ellos, después de quien haya hecho el despliegue, no salió absolutamente ningún riesgo, pues es necesario que lo aborden. Una buena práctica sería que lo hicieran, pero no es un requisito de la norma. ¿De acuerdo? No es un requisito de la norma. ¿En una corrección requiere ser documentado? ¿Es suficiente evidencia de impacto que causó dentro? No. La norma te dice claramente que debes abordar. Es decir, una vez que se presenta la no conformidad, debes tratar de poderles abordarla. ¿Qué significa eso? Que tienes que hacer una corrección. ¿Y qué significa que hagas una corrección? Que establezca los criterios de documentación sobre los cuales la planificas y la llevas a cabo. Puede necesitas análisis de causa. En una corrección no necesitas análisis de causa. Pero sí es necesario que de cierta manera puede tener información documentada frente a ese tipo de correcciones. Ahora, la norma dice que se debe mantener información documentada de las acciones establecidas. Tú tomarás la decisión de esa corrección, ¿vale la pena o no documentarla? ¿Qué podías tener para no documentarla? Mire, porque fue una situación que se salió completamente de margen nuestra y que nunca sucede, sino una condición que se salió completamente de resorte nuestro. Es una condición que sucede una vez cada 1000 años. Eso sucedió ahora, pero eso rara vez sucede. Bueno, listo. Documento, porque si sé que no va a volver a suceder, o hace una vez cada quien sabe cuánto, pues no tiene sentido que la documente. Pero si tú detectas que esa condición de corrección ya ha sucedido antes, o pueda pasar, es mejor que la tengas documentada. Para efectos de mirar a futuro, tema de frecuencias. Entonces, documentaste una vez, pasó hoy, luego 15 días volvió a pasar, luego en los 3 semanas volvió a pasar, en un mes volvió a pasar. Yo ya tengo 4 recurrencias. 4 recurrencias te pueden dar a ti la característica para que levantes una acción correctiva. ¿De acuerdo? Por eso es importante, pero tú determinas. Dependiendo del tipo de corrección que se haya presentado de acuerdo a la situación, realmente amerita tenerla como dentro del banco de datos de problemas organizacionales para mirar si a futuro se vuelve y se repite. ¿Sí? No es obligatorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro. Entonces aquí, aquí dice Angie Paola, claro, el 922 dice, yo debo tomar acciones
correcciones correctivas sin demora justificada, pero es frente a las auditorías internas. Acuérdate que hablando desde el 922, esto es auditoría interna, no cualquier no conformidad. Es decir, un proceso puede detectar una desviación como una no conformidad y como una corrección, pero de auditoría interna. Cuando te identifican, evidentemente te sale una no conformidad y pasa una corrección, evidentemente esa corrección tiene que estar documentada y tomar acciones establecidas. Pero frente a auditoría interna, ¿de acuerdo? Frente a auditoría interna. Que es fuentes sobre las que salen no conformidad. Pero no significa que otras fuentes distintas no puedan generar no conformidad. Como un análisis de indicadores te puede generar a ti el tratamiento de una no conformidad, incluso una corrección. Entonces, el indicador no cumplió este mes, y no cumplió fue por esta característica puntual del cliente. Entonces, ¿qué hago? Tomo una corrección, pero necesariamente tomo una acción correctiva. Toda la desviación que se tuvo, ¿de acuerdo? Es la explicación. Por la diferencia que tenga allí entre auditoría interna y desviación para el resto del sistema de gestión. Porque los procesos pueden tener no conformidades asociadas. ¿Sí? Pueden tenerlas. Yo puedo aplicar acciones correctivas, o sea, fuentes diferentes a auditoría interna. Indicadores, tengo encuestas de cliente, tengo desempeño de procesos, tengo proveedores, tengo múltiples fuentes, tengo incluso revisión por la dirección, tengo muchas fuentes, tengo oportunidades, tengo contexto, son múltiples las fuentes para determinar desviaciones y aplicar acciones correctivas. ¿De acuerdo? Recuerda, indicadores de efectividad, es que la norma no me pide efectividad. Con eso, Lady, porque es que la norma no me está pidiendo efectividad, me está pidiendo eficacia. La norma no me pide efectividad, porque recuerda que efectividad es suma de eficacia más eficiencia. Entonces, eso porque la norma no me está pidiendo efectividad, me está pidiendo eficacia. Yo determino, de acuerdo a lo que dice el 911, que es seguimiento de medición, yo determino si pronto el sistema necesita medir eficiencia. ¿Sí? Puede pasar. Cuando yo adecue mi sistema a la estrategia, me dé cuenta que el sistema está aportando, puede aportar al uso adecuado de los recursos. Entonces, dentro del sistema de gestión. Pero no me lo está pidiendo, ¿sí? No lo pide. No actividad, ¿sí? Incluso los que piden efectividad, incluso de forma directa, son del Estado, porque ellos piden indicadores de eficacia, de eficiencia y de impacto. Pero directa. Pero, allí. Quiero tener como información documentada a mantener, el tema mantener. Recuerden que la norma habla de mantener y de conservar. Mantener es, ahí siendo más un tema de un procedimiento, un documento, y conservar me habla en términos de registro. La ley 1 habla en 18 partes, 19 partes de conservar información documentada. ¿Sí? Y mantener me lo habla en política, objetivo, alcance, el tema de procesos y el tema de 5, que es el tema de procedimientos o documentos que la organización considere documentar para asegurar conformidad de productos y servicios. Es decir, en el 7.5 me dice, documente lo que usted considere necesario para asegurar conformidad de productos y servicios y operación de procesos. Esas son las 5 partes donde habla el término mantener información documentada. ¿Sí? ¿Claro? ¿Cómo documentar lecciones aprendidas? La principal fuente para el seguimiento de lecciones aprendidas me las dan las acciones correctivas y las correcciones, la principal fuente. Porque las correctivas están documentando desviaciones del sistema y desviaciones se aplican unas acciones sobre determinar si funcionaron o no funcionaron. ¿Qué es lo que sucede con el tema de lecciones aprendidas frente a acciones correctivas? Que nunca nosotros nos retroalimentamos cuando suceder problemas y aspectos similares sobre los cuales tomamos decisiones, mira si en ese campo también pueden ser aplicadas. Es decir, partimos de cero. Cada vez que aparece una acción correctiva, no damos el cúmulo de acciones correctivas similares para mirar la orientación del plan y mirar si no vamos a cometer el error que ya cometimos o si podemos potencializar o mejorar aquello que ya hicimos en el pasado. La mejor fuente es acciones correctivas. La fuente que puedes traer son las acciones correctivas. ¿Sí? No, me dice
es cuando identifico una no conformidad de una fuente como incumplimiento de indicadores u otras fuentes diferentes de auditorías internas necesariamente en la razón de una no conformidad, incluye el numeral de la norma que se incumple. Pues lo que pasa es que cuando detectas una no conformidad para efectos de auditoría, pues realmente el criterio es el requisito, una no conformidad. Porque si no tienes el requisito asociado, no tendrías un incumplimiento relacionado. Tú identificas un incumplimiento por indicadores, tú deberías, independientemente más que levantar, más que redactar una no conformidad, bien especificar el problema y tratarlo como una acción correctiva. ¿Sí fue claro? Es decir, redactar la no conformidad desde el punto de vista del problema para abordarlo como acción correctiva. Ahí identificas el problema como formativo de acción correctiva y lo identificas como problema. Y me cumplió tal cosa, la meta de ese era 9% y llevamos 3 meses bajo márgenes del 88% de cumplimiento. Listo. Y detectaste que por gestión del proceso estás incumpliendo. Necesariamente le sumas el indicador, le sumas el requisito de 9001, porque tiene un criterio clave, un requisito clave de cumplimiento que era la meta. La meta era el requisito y era por ciento, estás por el orden de promedio de 85%. Ahí está tu requisito, ¿sí? Está relacionado al requisito de 9001, porque podrías hacer por 911, que es seguimiento y medición. Pero en caso de ese tipo de acciones diferentes auditorías, lo importante es que se identifique el problema y se tomen las acciones pertinentes, sean acciones correctivas, sean identificados y se aborden como acciones preventivas si así lo quisieran, o que cojan una oportunidad y aborden como una acción de mejora, ¿de acuerdo? Que lo involucres. 712, sí, mejor dicho, el 712 habla de cantidad, ¿sí? Uno me dice, demuestre que usted tiene la cantidad de personas necesarias para cumplir especificaciones. La norma no me está pidiendo ni estudio de tiempos ni movimientos, no me está pidiendo absolutamente nada. ¿Puedo yo demostrar que sí tengo a las personas necesarias? Pues yo voy a tener, yo puedo usar desde el punto de vista de gestión, es decir, desde el punto de vista de resultados del proceso. Es decir, si tengo varios indicadores al proceso y el proceso está demostrando conformidad a lo largo del tiempo, hay tres razones. Una, que tengo la infraestructura adecuada. 2, porque tengo personal competente. Porque tengo los controles claros. 4, porque tengo las personas necesarias. Si yo empiezo a detectar incumplimientos en el proceso y las causas del problema es porque no hay suficiencia en personal, ahí el 712 incumple. Pero mientras yo no vea relación directa con el tema de suficiencia de personal, voy a demostrar que sí la tengo. ¿Claro? Porque la pide tiempos ni movimientos ni nada de eso. Y es una tarea pues muy extenuante, especialmente para empresas de servicios. Tienen intangibles, pues el intangible tiene márgenes de aplicación muy amplios. Puedo decir que siempre esta actividad la voy a hacer en 50.55 minutos. O 60 minutos, no necesariamente. Entonces, hacer estudio de tiempos y movimientos pone empresas de servicios que rangos de aplicación a veces diferentes, puede ser muy difícil. ¿De acuerdo? Pues, espero solucionados sus inquietudes, sus inconvenientes. Las presentaciones se las harán llegar a alta de correo. Y agradezco muchísimo su asistencia. Mil gracias por todo. Paola. Les pido que se queden 2 minuticos porque sentarles una información adicional en mi contexto. Entonces, si por favor se pueden quedar 2 minuticos más, que es importante que por favor atiendan a esta recomendación que les queremos hacer. Si son tan amables de esperar 5 minutos. Gracias. Buenos días, gracias Santiago. ¿Con Diana? Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Diana Sánchez, yo soy comercial del área de educación de Icontec y relacionado con el tema que les estaba hablando Santiago, yo quiero presentarles algunas opciones que tenemos en este momento para el tema de capacitación e implementación del sistema integrado de gestión. En este momento en pantalla se están viendo nuestro diplomado en sistemas integrados de gestión de 128 horas y es un poquito un recorrido para el tema de auditoría interna y adicional todo el tema de implementación de la norma, que era lo que les estaba hablando Santiago en este momento. Es igual esta información, me va a permitir hacérselas al correo electrónico. Adicional, ya les estaremos mostrando
mostrando también la otra ficha que es del programa de formación de auditores, que es para personas que ya tienen un conocimiento en el tema, les hace falta el tema de de auditoría, entonces es más corto que el diplomado que ven actualmente. Y va para gerentes, líderes de procesos que manejan todo el tema de implementación, ya son auditores y tienen un bagaje grande en el tema. También tenemos el tema de auditor líder en sistemas integrados de gestión. Entonces me parece importante que ustedes tengan esta información, yo la voy a enviar a su correo, la voy a compartir. Eso es lo que quería hablarles para el tema de educación. Les agradezco mucho su tiempo y que estén bien. Gracias, Santiago.